Hermanos, de esta epístola que nosotros vamos a estudiar hoy, hay varias anotaciones que hacer. Número 1, esta es la única epístola personal que escribe el apóstol San Pablo. O sea, están tratando un asunto no teológico, sino algo puramente personal. Entonces, esa situación personal también, por supuesto, y por eso que está en la Biblia el libro, pues da origen a una enseñanza muy fundamental que en nuestros tiempos aplica también. Y esa enseñanza fundamental, que es la que se resume en el texto áureo, dice: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Resume todo lo que es el entendimiento de este problema tan grande de la esclavitud. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿la esclavitud existe hoy en día? La esclavitud existe hoy en día, igual que en la antigüedad. Cuando usted se come una pajita de chocolate, ese es producto de la esclavitud de niños, recogiendo la fruta que se utiliza, la cocoba que se utiliza para confeccionar el chocolate. Es una fruta grande, amarilla, que crece en árboles en uno de estos países de África, y mayormente son niños los que emplean para eso, con unos salarios, que no es salario realmente, es algo para justificar tenerlos allí. Cuando usted le cambia la goma a su automóvil, usted está haciendo algo que es producto también de la esclavitud, con el caucho, con la recolección del caucho, también en África. Así que este tipo de esclavitud, además otras modalidades de esclavitud, donde la gente está sometida a unos salarios ínfimos que prácticamente no le permiten para ellos poder atender sus necesidades básicas de la vida, como es la alimentación, y mucho menos van a tener atención médica adecuada. Todo eso existe. Existe la esclavitud, la trata de blancas, de las mujeres que raptan, se aprovechan de las que están emigrando, van a los países, las reclutan ofreciéndole un empleo. Una vez caen en un país extranjero, están todo el tiempo underground, bajo el radar de las autoridades, y están sometidas a una esclavitud. En Puerto Rico se abolió la esclavitud en el 1873. Se abolió antes que se aboliera en Estados Unidos. Pero si ustedes ven que en Estados Unidos se da este fenómeno tan peculiar, interesante, de tanta gente que tiene unas fortunas tan grandes que a veces no saben qué hacer con ellas, a veces llegan al final de sus días, no tienen ningún heredero, o se la dejan a alguna institución, algún evangelista, alguna iglesia, o se la dejan al gato, si no le gusta la idea de dejársela a nadie, si tienen un animal que querían. Son riquezas extraordinarias. Uno se pregunta, ¿de dónde surgieron esas riquezas? De la esclavitud del negro. Y cuando usted va a Europa y ve esas grandes catedrales, esos hermosos museos, esas ciudades de ensueño,
tanto oro, tanta piedra preciosa. ¿De dónde salió eso, hermano? Eso salió de la esclavitud, de los indios de aquí, del Nuevo Mundo y de los negros. Ese es el mundo que vivimos. Y si tú te vas al sistema socialista o comunista cuando existía, era la misma cosa. Porque le decían a la gente, usted no puede tener propiedad privada, usted no puede tener nada. Todo es del gobierno. Todo es del gobierno. Entonces, en base a esa justificación, y decían, y todos son iguales, aquí todos vamos a ser iguales, aquí no va a haber ricos ni pobres, aquí no va a haber burguesía, según Karl Marx. Pero, a la postre, ¿qué sucedía? Que ese equalité, la igualdad que se originó en la Revolución Francesa, ellos decían equalité, igualdad, fraternité, fraternidad, eso termina en las manos del hombre, convirtiéndose en lo mismo, aprovechándose del más débil para unos cuantos, agenciarse una vida llena de lujos, de placeres y del disfrute enfermizo del poder. O sea, que este es el mundo que estamos viviendo. Entonces, siempre ha sido así. En Roma, el Imperio Romano, la tercera parte de su población eran esclavos. Como aquí en Puerto Rico, antes de la abolición de la esclavitud, no todos los negros eran esclavos, pero cerca del 50% eran esclavos. En Roma, en el Imperio Romano, una tercera parte de las personas que pertenecían a ese imperio eran esclavos. Obviamente no eran ciudadanos, porque un ciudadano, la condición de ser ciudadano es incompatible con la condición de la esclavitud, de ser esclavo. Eran 6 millones de esclavos. Miren, los griegos desarrollaron mucho arte y mucha tecnología, pero déjeme decirle una cosa. Los romanos lo superaron por mucho. Las condiciones de vida urbanística de la sociedad romana eran prácticamente idénticas a las que nosotros tenemos hoy en día. Esta gente tenía agua, running water, como se dice por ahí, agua en sus casas, le llegaba por acueducto, hacían grandes acueductos. Los monumentos que construían eran enormes, tenían un gran desarrollo de la tecnología de la construcción, sobre todo con el uso de las grúas, usando el principio de la palanca de Arquímedes y utilizando la combinación de poleas, hacían grandes grúas, podían edificar edificios que hoy en día los ingenieros y los arquitectos no se explica cómo lo hacían, pero lo hacían y lo hacían con esa tecnología. Y esa tecnología le aplicaban también al militarismo, a la guerra. Tenían catapultas que lanzaban unas piedras que pesaban 200 libras y ponían en asedio una ciudad que estaba amurallada, destruían los muros con esas piedras y no había pólvora. Ahora, toda esa tecnología, toda esa capacidad tecnológica, toda esa capacidad de nivel de vida que disfrutaban los romanos, ¿de quién era? ¿De dónde venía? Viene del producto, del sudor, de la muerte, porque estos esclavos, el promedio de vida que tenían no era 60 ni 70 años, morían bien jóvenes, morían en su juventud por las condiciones de vida a que se sometían de trabajo, porque el trabajo era desde que salía el sol hasta que se ponía el sol. Es como aquí en Puerto Rico, cuando los obreros iban a la plantación de caña, pues trabajaban de sol a sol. A mí me lo decía aquí un hermanito muy querido de esta iglesia, se llamaba Saturno. Tú no tienes que conocer, Saturnino Roque. Y él fue toda su vida obrero de la caña, y él decía cómo era eso. Y uno dice, eso también es esclavitud. Cuando se somete al obrero a unas condiciones que, número uno, lo que le pagan es algo ínfimo, que no puede atender las necesidades básicas de lo que es la vida,
Pues eso es una forma de esclavitud también. Y yo no creo que la esclavitud en Roma fuera diferente. Así que esto es una cosa con la cual estamos viviendo. Yo aquí no estoy ni promulgando, ni defendiendo ningún sistema económico, porque eso se da en el capitalismo, en el comunismo, en el socialismo. Por eso los cristianos tenemos que tener otra respuesta. Y esa otra respuesta es la que nosotros encontramos en esta epístola de Filemón. Porque fíjense ustedes, da la casualidad que uno de los miembros más consagrados y más prominentes de la iglesia de Colosas, que era un señor que se llamaba Filemón, era un gran hacendado, era de los ricos de Roma. Eso evidente que estamos ya bastante adelantados en el siglo, donde ya la religión cristiana está llegando a todas las clases, aunque todavía le falta mucho, porque si ustedes piensan que las persecuciones durante el primer siglo de la iglesia fueron terribles con Nerón y Domiciano y toda esa gente, en el segundo siglo, del 200 para adelante, fueron peores, con Marco Aurelio, pero estaba llegando el mensaje, penetraba indudablemente a las personas oprimidas de la sociedad, porque le estaba dando una esperanza, un sentido de vida, una esperanza para la eternidad, y esa gente ni eso siquiera tenía, y no se puede vivir sin esperanza. Así que este señor Filemón, que era un hacendado, que era un rico, un poderoso de Roma, tenía esclavos, y uno de esos esclavos llamado Onésimo se escapó, huyó, y posiblemente le robó algo también, porque si tú vas a huir como esclavo tienes que llevarte algo para poder huir. Y Onésimo, por unos detalles que no conocemos, fue y conoció a Pablo y escuchó el mensaje de Pablo, porque Pablo en ese momento estaba en Roma. Pablo había hecho su tercer viaje misionero, que lo hizo en compañía de Epafras y de Lucas. Posiblemente Epafras estaba allí preso con él. Pero ustedes saben que esa que no fue la última arresto de Pablo, era un arresto domiciliario y en unas condiciones que él podía predicar el evangelio, eventualmente salió libre y se resolvió todo eso. Pero desde ahí él escribió las 4 epístolas, esas que yo siempre digo que se conocen como las epístolas desde la prisión, que son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, esas 4 epístolas. Así que esta epístola que se está escribiendo aquí se está dirigiendo a Filemón, la está llevando Títico, que fue el mismo que llevó la epístola de Efesios. La está llevando también y se la está llevando a Filemón, pero Títico también está llevando la epístola a los colosenses. Entonces, la iglesia de Colosenses, no tenemos muchos datos de su fundación, pero está ubicada en lo que es hoy en día el Asia Menor, que en esa época se conocía como la Anatolia, así era que se conocía. Es el Asia Menor, estaba en la parte, yo lo puse aquí, tirando para el Mediterráneo, cerca del Éufrates, y fue una ciudad que se fundó para allá por el año 356 a.C. Hoy en día no existe, está bajo la ruina, hubo un gran terremoto que la destruyó. Sin embargo, en su tiempo era una ciudad muy floreciente. De hecho, Colosa es una ciudad que todavía no ha sido sujeta a excavaciones arqueológicas. Así que quizás en un futuro eso se haga. Pues allí existía la iglesia, que de hecho tenía una serie de problemas también. Pablo escribe a los colosenses escribiendo, pero entonces junto con ese epístola le escribe una epístola a Filemón. Filemón se había convertido con Pablo también. Fíjense que Pablo está aquí en Roma, en Italia, en Roma, que está en Italia. Aquí está el mar Adriático, que lo separa de Grecia. Grecia tenía acá Macedonia, donde está Filipo, tenía la parte del sur, que es el Peloponeso, donde estaba la iglesia de Corinto, y están separados esos dos fragmentos de tierra por el istmo de Corinto, que es un brazo de agua que va
desde el mar Egeo, que es lo que separa a Grecia de Anatolia, y que llega hasta el mar Adriático, el istmo. Entonces esta parte es el Peloponeso y esta parte es lo que ya la parte norte, donde está Atenas, la capital, como a 90 millas de Corinto. Y entonces en esta parte yo se lo pongo como dato interesante, está Lepanto, el puerto de Lepanto, que fue donde hubo una batalla bien famosa, donde la armada de Venecia y otras armadas del Sacro Imperio Romano confrontaron a los otomanos, que tenían la fuerza naval más poderosa del mundo, y los derrotaron, y eso cambió el curso de la historia. Y en esa batalla peleó Miguel de Cervantes Saavedra, que escribió Don Quijote, y perdió un brazo en esa batalla. Por eso es que a Miguel de Cervantes Saavedra se le conocía como el Manco de Lepanto. Así que esto se lo doy como un dato al margen, ya que estamos haciendo una visión así de la geografía. La fecha de esta epístola es la fecha de las otras epístolas que se escribieron desde la prisión. Ustedes saben que fue en el año 60. 60 se ubica entre el 60 y el 63. Esa es la fecha. Ya hablamos de la institución de la esclavitud, la situación que se está viviendo ahí socialmente. Nos queda por ver cuál es la posición cristiana versus ante la esclavitud. Estamos hablando que en este momento que Pablo está en Roma es el resultado de su tercer viaje misionero que lo acompañó Lucas, Epafra. Entonces ahí se mencionan otros nombres que no están en este contenido de esta lección, pero que yo se los digo, porque en la introducción, si ustedes tienen la Biblia, pueden ver que él menciona ahí a Filemón y menciona a Apia. Apia se cree que es la esposa. Y se mencionan otros nombres ahí como Marcos. Ese Marcos que se menciona es el autor del Evangelio según San Marcos. Y en este momento estaba con Pablo en la cárcel en Roma. Y esos otros nombres ustedes los conocen. Lucas, que fue Lucas y todo eso. Bueno, habiendo dicho esto y ubicándonos en lo que geográfica e históricamente son los momentos que estamos atendiendo, yo los invito a leer este pasaje de aquí. Filemón, 8 al 19, capítulo 1, pero ni siquiera se dice capítulo 1 porque tiene un solo capítulo. Y vamos a darle lectura y después vamos a redondearlo. ¿Quién quiere empezar a leer? Vamos a poner, ¿quién está listo? Léete los primeros versículos hasta que yo te diga. Por cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte además prisionero de Jesucristo, te ruego útil, el cual vuelvo a enviarte, pues a recibirle como a mí mismo. Yo quisiera retenerle como para que en lugar tuyo me sirvieses en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Ok. Entendimos bien claro Sí, el nombre que se está mencionando ahí, que es Onésimo, que es el esclavo que yo. Entonces, vemos, como ya explicamos, que Pablo tenía una ascendencia, una autoridad moral sobre Filemón. Además, Pablo era el líder indiscutible de la iglesia. Pablo era el apóstol entre los apóstoles, y él así era reconocido. Claro que frecuentemente tenía que usar de algún carácter contra las personas que traían contención
y herejía a la iglesia. Pero fíjese que aún él, siendo quien era Pablo, se dirige a Filemón con una gran deferencia y respeto. Y él está diciendo, está explicándole las bases para una petición que él está haciendo. Fíjense que esta petición está basada en el reconocimiento de que Onésimo es esclavo de Filemón. Él legalmente le pertenece, porque un esclavo, en el concepto esclavista, ni siquiera es una persona, es una posesión. El dueño puede disponer de él como quiera. De hecho, en esta época, si un esclavo hacía lo que hizo Onésimo, usualmente el dueño del esclavo lo ajusticiaba aplicándole la pena de muerte. Aquí nosotros tenemos una situación donde alguien que es un esclavo, donde está ubicado en un sitio de la sociedad que no tiene ningún derecho, Pablo aparece como reconociendo esa situación. Entonces, ¿significa eso que Pablo está condonando o aceptando como buena la esclavitud? ¿Significa eso que el cristianismo acepta como buena la esclavitud? La contestación es no. Porque el cristianismo lo primero que hace es reconocer la dignidad del ser humano. Ahora, ¿por qué Pablo adopta esta actitud? Reconociendo que este esclavo le pertenece a Filemón. Lo hace porque el sistema nuevo testamentario a nosotros nos enseña que hemos de respetar las leyes y no vamos a aplaudirlas, a las leyes injustas, no vamos a promulgarlas ni apoyarlas de ningún tipo, pero hay que respetarlas. Es lo que hace que está respetando lo que él mismo ha dicho en otras epístolas. Vamos entonces a la segunda parte de esta lección. Vamos entonces a tener a la hermana Adelaida que nos la lea. De 15, ¿no? ¿Qué? Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes también. ¿Qué nos permite concluir esta segunda parte? Fíjense que le dice claramente que te lo envío para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo. Esto quiere decir que dentro del sistema legal de la esclavitud, él está diciendo, este hombre va a seguir siendo esclavo tuyo, porque yo no soy quien para violar un derecho que la sociedad tú tienes, por más injusto que sea, pero tú lo vas a recibir y lo vas a tratar no como si fuera un esclavo. Entonces, esto nos enseña a nosotros que lo que hacen las condiciones de vida injustas a veces no es ni siquiera el sistema legal. No es el sistema legal, es lo que el hombre tiene en su corazón. Es lo que el hombre tiene en su corazón. Por ejemplo, yo estoy seguro que regresa a su amo, lo recibe. Desafortunadamente no hay datos sobre eso, no hay seguimiento sobre eso. Y Filemón hizo como Pablo le pidió. Entonces, la relación entre ese esclavo y su dueño es una relación que es, mire, Pablo le dice como si fuera yo, lo vas a recibir igual que mí. O sea, no lo vas a tratar como esclavo. Esto plantea que lo único que vale, que es profundo, que permanece y que sirve, es lo que sale
del corazón de un hombre que conoce a Dios. El corazón de un hombre que conoce a Dios, que tiene a Dios, puede tener un esclavo y lo va a tratar igual que si no fuera esclavo. Eso es lo que nos enseña. O sea que ante la institución de la esclavitud, Pablo dice, yo voy a obedecer las leyes, la esclavitud, pero tú como cristiano, es una cosa distinta. No quiere decir que tú vas a abusar de él, no quiere decir que le vas a arrebatar su vida. Tú lo vas a tratar como si no fuera esclavo. Qué cosa maravillosa esta. Esta es la gran lección que aplica a esta situación particular de la esclavitud. Y que aplica también hoy en día a todas las situaciones. Porque si usted, por ejemplo, tiene un negocio y usted tiene unos empleados, esos empleados están trabajando para usted para producirle una ganancia. Usted va a tener una disciplina porque un negocio se tiene que correr con unas normas, pero en todo su comportamiento con esos empleados suyos, usted le va a lanzar, le va a irradiar el amor de Dios que está sembrado en su corazón. Y eso ellos lo van a notar. Y déjeme decirle una cosa, hermano, que a fin de cuentas, desde el punto de vista de la operación del negocio, un operador de un negocio que hace eso va a tener mucho más éxito, porque el ser humano responde esencialmente a la bondad y al buen trato. Así que eso es algo que podemos aprender de una manera práctica para nuestras vidas. A quien nosotros le pagamos para que trabaje para nosotros no es un esclavo. Y si lo fuera, no lo vamos a tratar como esclavo. Es un ser humano que está dando lo mejor de sí para que nosotros tengamos una plusvalía en nuestro negocio. Nosotros vamos a tratarlo con respeto, con dignidad y con justicia. Esa es la gran lección. Eso aplica entonces a todas las interacciones y situaciones que nosotros tenemos en nuestra vida. Así que Pablo habló bien claro. Pablo no tenía problemas en decir la verdad. Yo creo que nosotros hemos cubierto esta lección bastante bien. Es bien importante que nosotros entendamos bien esta lección, porque algunas personas pueden decir, mira, si la Biblia está condonando la esclavitud. No. Bueno, pues que Dios los bendiga.